Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, a todas, de nuevo una vez más aquí al canal Team Game, conmigo, con José Luis Atienza. Como siempre os mando un cordial saludo a todos en general, a suscriptores, los que visitáis el canal por primera vez y, como no, a nuestros patrocinadores. Bien, en esta ocasión os traigo un tutorial dedicado, se podría decir, a Xbox One X. Vamos a desmontar lo que es el mando, concretamente serie Elite. Lo que vamos a hacer será coger la herramienta con la que vamos a hacer palanca, que como digo es una espátula, y veremos cómo se separa lo que es la tapa o la carcasa de la parte superior. Y ahora con las uñas hacemos un poquito de fuerza sin pasarnos, no vayamos a partirla. Así, poquito a poquito veremos cómo va saliendo la tapa superior. Y ya tenemos una pieza fuera. Bueno, en este punto pues podemos quitar lo que son los thumb stick. Esto se quita desenroscando, ¿eh? Ahora vamos a empezar a quitar tornillos para que la carcasa inferior también se pueda extraer. Para ello, un destornillador de cabeza de Torx, y quitamos este de aquí y quitamos este otro. Siguiendo con los tornillos, vamos aquí en la parte, digamos, inferior, tenemos otro y aquí otro. Luego en los, digamos, laterales tenemos aquí uno y otro en el otro extremo. Bien, así en total hemos quitado 6 tornillos. Ya tenemos lo que es la carcasa inferior y donde, digamos, tenemos el mecanismo para las palancas. La batería la tendríamos aquí, simplemente quitaríamos 1, 2, 3, 4 tornillos para sacar esta tapa y podríamos hacer cambio de batería. Bien, siguiente paso. Ahora es el momento donde hay que tener cuidado, porque como podéis ver tenemos aquí varios cables y en el otro extremo también. Entonces, si queréis podéis desoldar lo que son los puntos de soldadura para así, digamos, poder trabajar mejor, pero claro, conlleva más trabajo y luego hay que volverlos a soldar. Entonces yo no lo voy a hacer. Vamos a hacerlo de la manera un poquito complicada. Quitamos estos dos conectores, que es de, digamos, del Wi-Fi, del Bluetooth, y ya una vez quitados los echamos un poquito hacia atrás. Y ahora vamos a quitar el tornillo que tenemos en esta esquina y en esta esquina. Bien, quitados estos dos tornillos, si queremos podemos quitar los motores, los echamos hacia un lado. Bueno, y ahora hay que quitar esto con mucho cuidado tirando hacia arriba. Para que estos cables no estorben, los vamos a echar hacia un lado y con cuidado le vamos a dar la vuelta a esta placa. Tenemos aquí este hierro que ahora le damos así la vuelta y podemos desde este punto podemos quitar también esta placa. Para ello quitaríamos 1, 2, 3, 4. Ahora sí. Bueno, lo dicho, tiramos hacia arriba. Ahora, pues ya lo tenemos fuera. En este caso, pues podríamos reparar si se dañan los pulsadores, hacer limpieza de las zonas de contacto, etcétera. Bueno, pues este tornillo que es de esa placa, ahí. Lo mismo, las almohadillas si se cortan o se dañan, se ensucian por algún líquido que hemos derramado, también lo podemos limpiar. Esta placa, pues lo dicho, si es necesario quitarla, pues tendríamos que desoldar lo que son los puntos de soldadura que tenemos en este extremo. Entonces así los motores de vibración y estos cables que también son de los motores de vibración de los gatillos, pues nos dejaría sacar la placa. Al igual que si tenemos que hacer un cambio de los joystick, ¿vale? Que se han dañado, es decir, estas piezas también podríamos hacerlo tranquilamente. Los botones, si queréis sacarlos, los sacáis. Si queremos cambiar los motores, pues tenemos aquí
unos tornillos plateados tanto en este extremo como en este, y lo que hace es sacar, digamos, la capucha o la tapa. Para que lo veáis, vamos a quitar por ejemplo una. Esto, como tiene imán, pues ya está, hemos quitado esta y ahora sale. Y aquí tendríamos los motores de vibración de los gatillos. Si tuviésemos que quitar esta pieza, lo primero sería sacar este plástico que tenemos aquí, no sé si se ve en la imagen, que está enganchado en una pequeña muesca. Entonces tiraríamos hacia el lado, pues eso, por ejemplo en este caso hacia la izquierda, lo sacamos del sitio y vemos cómo ya sale la pieza entera. Y en este lado, pues como ya lo tenemos prácticamente suelto, solo hay que tirar hacia el lado derecho. Así. Ahí es donde va, digamos, introducido la mosca de plástico que está pues en esta base de plástico. Pues bueno, como podéis ver, se ha desmontado prácticamente todo. Ahora, claro está, toca volverlo a montar. Este trabajo, como siempre lo hacemos, a cámara rápida, sin explicación, para que así el tutorial no se haga muy largo. Así que nada, vamos a empezar y lo montamos. Pues yo creo que está ya acabado, así que creo que hemos llegado al final del tutorial. Como siempre os digo, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta que no cuesta nada, y así nos podéis estar ayudando en el canal. Y bueno, pues toca eso, despedirse. Desde aquí un servidor, José Luis Atienza, os manda un cordial saludo, pero eso sí, nos vamos a ver en el próximo tutorial. Hasta pronto.
Hasta la vista, baby.